pues el borrador de la ponencia donde hablaban de la opción preferente Partido Popular para las elecciones del 2011. Podría haber sido un globo sonda, pero yo creo que en un mínimo análisis político que se haga de la situación y de cómo llegaron a Ajuria Enea hace 6 meses, un esquema de proyección de futuro al Partido Socialista le obliga no solamente a compartir esfuerzo y combinación con el Partido Popular desde ese esquema de Estado, sino incluso tener que necesariamente que proyectar el escenario de amputación electoral que hemos tenido, por ejemplo, el 1 de marzo. O sea, no todo el Parlamento vasco, bueno, pues, o no toda la sociedad vasca ha sido representada en el Parlamento vasco, y mucho me temo que en ese esquema de proyección futura del Partido Socialista y Partido Popular también pretendan que en el escenario municipal y foral, en los 4 territorios de Euskadi Sur, tampoco todos los votos emitidos sean válidos o legales. Cuando habla usted de amputación electoral, ¿al mismo tiempo puede decir que el gobierno vasco es legítimo? Bueno, yo creo que tiene la legitimidad del voto que ha obtenido el Parlamento vasco. El señor Patxi López bueno, ha reiterado mucho, ¿no? A mí me han traído aquí los obreros de tal, el voto del socialista Ibarres o el voto del minero de Gallarta. No, a usted le han traído ahí sus votos, la ley de partidos políticos y los 13 votos del Partido Popular. Entonces, el Parlamento no es completo, no es completo. Entonces, podía ser democráticamente más completo. Entonces, sabemos que también hay formaciones políticas o una formación, un movimiento, una expresión de la política vasca que no encuentra ese recorrido y que tiene pues cada vez más cedazos de legalidad, incluida la sentencia de Estrasburgo. Por lo tanto, cada cual tendrá que saber también adaptarse a las nuevas circunstancias, pero yo creo que políticamente sí el Partido Socialista y el Partido Popular se están valiendo de ese esquema de amputación electoral, porque no toda la sociedad vasca está representada en el Parlamento vasco, por ejemplo. El Partido Socialista de Euskadi, según su criterio, entonces, tiene clara la política de alianza, será con el PP. ¿El PNV cuándo la va a definir? No, el PNV tiene que dar respuesta a todo eso. Entonces, pues evidentemente liderando el mundo, el movimiento en el que es mayoritario, evidentemente el mundo nacionalista. No para conformar un bloque, porque el Partido Socialista y el Partido Popular dicen nosotros no queremos dividir la sociedad, ¿no? Pero ellos han constituido el bloque por el denominado cambio, sabiendo que la mayoría social y política de este país no ha querido ese gobierno, porque saben que todos y cada uno de los votos, o las decenas de miles de votos de unos y otros, no configuraban ese Parlamento o ese resultado. Ellos han sabido pues, artesar pues, esa ingeniería político-electoral y se sitúan. El Partido Nacionalista Vasco tiene que liderar su propio mundo, desde luego llevando al escenario electoral, el próximo foral y local, lo que son sus proyectos municipales, territoriales y también nacionales, con sus objetivos prioritarios de, por supuesto, salir de la crisis cuanto antes, apostar por un esquema de paz y normalización política. Necesitamos una Euskadi en paz y que también sea reconocido el hecho de que el pueblo vasco existe, que tiene derecho a decidir y que tiene que pues, democráticamente poder practicar ese ejercicio de libre decisión. Entonces, ese es nuestro esquema. ¿El nacionalismo se presenta dividido? Pues sí, es así, pero tampoco nos vamos a obsesionar. La mayoría social y política de este país es abertzale. En este momento, Patxi López y el señor Basagoiti tienen un esquema coincidente de poder y el señor Patxi López gobierna. 6 meses han pasado ya. Si dividiéramos la legislatura por semestres, uno de los semestres ya ha pasado. Todavía no vemos al gobierno reaccionar ni gobernar. Y el señor Basagoiti desde fuera intenta controlar y dirigir esa acción de gobierno. Ese es el esquema que tenemos. A partir de ahí, pues practicaremos una oposición responsable y bueno, a los desafíos políticos y electorales, pues intentaremos dar la mejor respuesta posible. Señor Eguíbar, nos acompañan 3 periodistas más que le van a plantear algunas cuestiones. En primer lugar tenemos a Javier Hoyos, director de contenidos de la cadena SER en Euskadi. Vamos, Javier. Hola, Gabo, buenas noches. El director del Diario de Noticias de Navarra, Joseba Santamaría.
Joseba, Gabón. Gabón, buenas noches. Y también Óscar Torres, cronista político del Mundo del País Vasco. Hola, Óscar. Hola, Gabón. Javier. Pues mira, yo empezaría por ese comentario que el propio Joseba Eguíbar hacía hace un instante en torno a ese borrador de ponencia que se filtró en su momento. Yo le preguntaría directamente, ¿se alegró usted al conocerlo o le preocupó? Es decir, ¿encontraba con ello ese bloque con el que siempre es más fácil pegarse? No, políticamente hablando. a mí me parecía lógico por un lado, pero entendí, pues puede ser un globo sonda, para que todos hablemos de la posibilidad de la alianza PSOE-Partido Popular. Pero bueno, es que están obligados a entenderse. Desde una estrategia de Estado. La operación de llegar a Ajuria, siendo Patxi López, que está disfrutando del triunfo durante 6 meses, habiendo sido el gran perdedor de las elecciones, con 5 escaños menos que el PNV, 84.000 votos menos, la operación es de alto riesgo. Entonces, esa operación requiere de una continuidad política. Es que lo demás es que en 6 meses se acaba el invento, o en una legislatura. Entonces, yo entiendo que a pesar de lo que está sucediendo en el Estado español, que el Partido Popular y el Partido Socialista no se perdonan una, aquí se tienen que entender. Y la gente no comprende eso. Dice, pero ¿cómo puede ser que aquí se entiendan? Entonces, yo creo que están obligados a entenderse. Pero creo que es una operación de alto riesgo. Pero no le preguntaba por ello, sino por usted. ¿Se alegró o le preocupó? A mí eso me preocupa. Me preocupa porque es además de estrategia torpe, es equivocada. Es equivocada y eso no nos va a llevar a escenarios de entendimiento, de convivencia, porque lejos de acercarnos a la solución, mucho me temo que pues, nos están alejando, ¿no?, de la solución. Esa es mi perspectiva o mi idea. Joseba. Yo, incidiendo un poco en sus reflexiones, ¿no?, sobre la situación, sobre cómo una cuestión de Estado permite a PP y PSOE entenderse en el conjunto de Euskal Herria, ¿no? No solo en la comunidad de Osca, también ocurre en Navarra. En ese escenario quisiera trasladar un poco el debate hacia Madrid, al Congreso. ¿Cuál es su posición sobre la postura del PNV en la negociación de los presupuestos de Zapatero? Se lo planteo más que nada porque no hubiera sido o no es un momento adecuado para que el PNV, que como usted dice va a dirigirse o va a centrarse en hacer su propio trabajo, en dirigir a su propio espacio, en conformar su propio programa, sus propias prioridades, para marcar distancias con un gobierno, el de Zapatero, que está en declive de credibilidad importante y que además está apostando en el conjunto de Euskal Herria por anteponer los intereses del Estado a la que es la voluntad de los ciudadanos? Dice usted a la hora de marcar posición. Hombre, yo creo que cara a los presupuestos generales del Estado español se está planteando aquí un escenario como muy curioso, ¿no? Pues parece que la responsabilidad de la aprobación de esos presupuestos pasa por el PNV, porque Zapatero está solo. Pero ustedes se han ofrecido. No, nosotros nos hemos ofrecido a hablar de estabilidad, de intentar salir de esta crisis económica, que bueno, ayer el señor López decía que este país no necesita un nuevo modelo de crecimiento económico, sino un nuevo modelo de país, un tema interesante, porque no pretenderá importar para Euskadi el modelo económico o el modelo de crecimiento económico español, porque eso sí que nos lleva a la ruina. Pero claro, el gobierno español está atenazado, entonces Zapatero no sabe por dónde salir. El PNV se brinda a hablar. Entonces dicen, no, es que el PNV está poniendo condiciones imposibles, el blindaje del concierto, lo que puede ser la materialización de la competencia en políticas activas de empleo, o en su caso saldar la deuda con la Hacienda alavesa de los 450 y tantos millones. Entonces decimos, nosotros, para poder sentarnos a hablar, queremos saber exactamente por dónde pasa la voluntad de ese gobierno que dice tener tanta necesidad, porque de suyo y de saque al PNV lo que le sale es decir, oye, ¿por qué no pacta usted los presupuestos con el Partido Popular? ¿Hacen ustedes un ejercicio de constitucionalismo responsable y sacan los presupuestos para España? Porque para lo que quieren ya se ponen de acuerdo, entre otras cosas para desplazar al PNV en este país. No entramos a ese ejercicio, pero hay que decirlo. Al Partido Socialista dice, bueno, pues vamos a hablar, ¿te parece el concierto económico? Que hemos puesto una condición imposible. No, si es un acuerdo de todos, ¿por qué no va a salir el blindaje? ¿O por qué no puede salir una interpretación suficiente, tal y como ha decidido o se ha pronunciado el Parlamento en reiteradas ocasiones sobre políticas activas de empleo? Eso para sentarnos a hablar. Que no tiene interés, pues no pasa nada. Tendrá un no rotundo del Partido Nacionalista Vasco en presupuestos. ¿Qué es lo que le ocurre al Partido Socialista? Que si no saca los presupuestos, igual al poco tiempo tiene que disolver la Cámara el señor Zapatero.
Entonces, ¿nosotros qué? ¿Nos vamos a valer de su debilidad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero tampoco vamos a perder nuestra razón de ser y nuestra posibilidad de negociación. Óscar. Bueno, pero ustedes también tienen una responsabilidad institucional, gobiernan las 3 diputaciones. Sí. Ustedes podrían decir no a Zapatero, pero también el Partido Socialista podría decirles no a ustedes en las diputaciones. Sí, que lo haga. Que lo haga. O sea, no, si nosotros hemos aportado un documento de estabilidad, de discusión presupuestaria, en este caso, después de dos rondas con todas las formaciones políticas, estamos, yo creo que a punto, en el contexto de lo que se llama el órgano de coordinación tributaria, de pactar algunas medidas fiscales y tributarias. Bueno, hemos hecho un ejercicio. Ahora, si el Partido Socialista dice, no, ustedes, donde tienen necesidad es en las diputaciones. En las diputaciones, bueno, pues hay más opciones que el Partido Socialista en las diputaciones, tanto en Álava como en Guipúzcoa como en Vizcaya. Entonces yo creo que cada cosa en su sitio, y yo puedo entender la necesidad del señor Zapatero, que si se brinda a hablar va a tener al Partido Nacionalista dispuesto, pero que tampoco nos pretendan trasladar la sensación de que si España no tiene presupuestos es por el PNV. Pues si fuera por el PNV, España se queda sin presupuestos. Bueno, pero es curioso que ustedes hayan cruzado ofertas de estabilidad institucional, de alguna forma. Ustedes empezaron. Estabilidad aquí, en el país. En el país. Estamos hablando del gobierno vasco. El gobierno vasco tiene los presupuestos aprobados con el pacto con el PP. En las diputaciones es otra cosa. Pero bueno, tampoco es una precariedad, tampoco es una urgencia la que tenemos en diputaciones. Y tiempo habrá, además, para discutir en los próximos meses. 2 meses. Javier, Seguramente lo habrá. Me gustaría cambiar un poquito el argumento. Le haría 2 preguntas en una. Una primera muy concreta, y es si se puede mantener las 2 almas de las que hablamos tradicionalmente de su partido cuando uno está en la oposición. Incluso una segunda, usted que representa el ala más soberanista, me gustaría que me dijera cuál es el papel que en este o que en su proyecto tienen los no nacionalistas. A ver, almas. Se habla de unanimidades y votaciones, ¿no? Se hablaba del Partido Socialista Asamblea, la húngara, o decían la búlgara, las mayorías, 90 y tantos %. Pues Íñigo Urkullu salió con el 100%. Y la ponencia del Partido Nacionalista Vasco también. Luego lo de las almas... No es real. No, es real, pero existen todas las formaciones políticas. Pero nosotros tenemos una estrategia definida y unos órganos de dirección definidos y decididos también por la Asamblea Nacional y General, en este caso del partido. Entonces, cara al futuro, yo creo que... yo sí creo en un escenario en el que puedan convivir identidades nacionales diferentes. Pero para que podamos convivir nos tenemos que respetar. Y para que podamos respetarnos tiene que existir igualdad de condiciones para expresar y desarrollar la identidad nacional, por ejemplo, vasca. La identidad nacional española está constitucionalmente reconocida, la vasca no. Y si encima el Partido Socialista y el Partido Popular, desde el juramento en Guernica, el señor Lehendakari, Patxi López, renuncia expresamente a su condición de representante del pueblo vasco, porque no utiliza, sí pone el estatuto encima del atril para jurar, pero no utiliza la expresión, porque el Estatuto de Guernica, en su primer artículo dice: el pueblo vasco Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder al autogobierno, se constituye en comunidad autónoma. Habla de pueblo vasco Euskal Herria. No, Patxi López omite todo eso. Se refugia en el concepto de ciudadanía y dice: juro ante los representantes de la ciudadanía. Quiere diluir el hecho vasco. Entonces, no debe diluir el hecho vasco. Yo creo que pueden convivir perfectamente identidades nacionales como la española, la vasca o la francesa, siempre que se den condiciones de respeto. Y claro, si todos decimos conformar el pueblo vasco, evidentemente el pueblo vasco, en tanto que pueblo, tendría derecho a decidir su futuro. Joseba. Sí, yo voy a barrer un poco para casa y me gustaría que valorase la decisión que ha hecho pública hoy la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Navarra de romper los 2 acuerdos municipales que le quedaban con Navai en 2 localidades, en Burlada y Olite. Y además, una segunda pregunta, me gustaría saber su opinión sobre el presente y el futuro de Navai, ¿no? Si cree que es una coalición con capacidad de llegar a 2011
Y en ese contexto, bueno, la polémica que llevamos 2 o 3 semanas respecto a los planteamientos o las exigencias de Aralar, ¿no? ¿Cómo las ve desde el PNV, cómo se ven desde el PNV? ¿O cómo Yo creo que desde las últimas elecciones en la Comunidad Foral Navarra, el Partido Socialista de Navarra, primero por el mal resultado que decían ellos haber obtenido y por el buenísimo o buen resultado en Nafarroa Bai, yo creo que ha actuado en lo que puede ser ingeniería política también y ha hecho bingo. Y cuando digo bingo es que primero consiguió desplazar a Nafarroa Bai para que no pudiera tener acceso a ningún resorte de poder o en ninguna combinación en la gobernación de Navarra. En segundo lugar, divide la derecha, UPN y el Partido Popular, con lo cual el escenario se va despejando, porque ya sabe que la derecha se va a presentar en las próximas elecciones de forma dividida. Y por si cupiera alguna duda, la propia derecha está haciendo su limpieza a través de CDN, bueno, limpia CDN, UPN, y ahora dice el Partido Socialista, pues yo también todos los lazos que haya podido tener con Nafarroa Bai, utilizando la excusa del chupinazo, pues se termina, porque no sé cómo ha utilizado la expresión de baja calidad o ha bajado la calidad democrática de nuestra relación. Bueno, están despejando el panorama para situarse en el escenario foral y local UPN y el PSN, para repartirse en lo que se tenga que repartir, pero es que el pacto viene de atrás. También ha prestado sus servicios UPN en el Congreso de los Diputados al señor Zapatero. Luego la combinación es de bingo. Línea en primera ocasión y ahora bingo. Nafarroa Bai, pues yo creo que es la opción de futuro. Es la opción de futuro. Es el auténtico imán que puede hacer que en torno a Nafarroa Bai, desde la aportación, por supuesto, de las formaciones políticas y también de los independientes, pero sobre todo de las decenas de miles de navarros que entienden que también el cambio político en Navarra es posible, que también es posible convivir con una realidad como la vasca sin dar permanentemente la espalda, que se puede gobernar y proponer en positivo, y yo creo que esa es la opción de futuro. Tendríamos que superar también nuestras propias cuitas, los partidos que conformamos Nafarroa Bai, y dar un paso adelante lo suficientemente sólido para que los navarros entiendan que ese es el mensaje que hay que avalar y que hay que votar. Una más, Óscar. Sí, usted es el jefe de la oposición en el Parlamento Vasco, ese que dice usted mutilado, pero ¿hasta cuándo va a poder prolongar el Partido Nacionalista Vasco la falta de un referente electoral, un candidato al Endacari? ¿Tienen ustedes, digamos, algún temor a que estas dos almas a las que se refería No. Javier surjan de nuevo en el debate sobre quién puede ser la persona más adecuada para aspirar a la Lehendakaricha dentro de todavía 3 años? De 3 años. Hombre, yo creo que ahora vamos a tener unas elecciones municipales y forales. Yo creo que es una primera estación de medición también de fuerzas. Con esto no quiero escurrir ni despejar la pelota, pero yo creo que eso sí va a ser un punto de referencia para nosotros, para todos, para el Partido Socialista también, porque necesita consolidar su operación. Lo demás va a tener los días contados. Entonces, para eso va a necesitar de muchos apoyos. Nosotros tendremos que, por supuesto, clarificar, identificar más también nuestro propio mensaje. Creo que hay algunas claves en la política vasca que se pueden despejar en los próximos meses. Todo el mundo, bueno, que refiere a lo que puede ser la evolución de la izquierda abertzale, no abertzale, que si en diciembre, no diciembre, lo que vaya a ser la decisión de ETA, para mí, la decisión de ETA de Bietan Jarray, seguir de nuevo con la lucha armada o dejar definitivamente la lucha armada, va a ser determinante para la política vasca. Va a ser determinante. ¿Pero usted cree que puede haber alguna decisión en ese sentido? Yo creo que va a haber una decisión, la buena o la mala. Yo quisiera la buena, en la que alguien decida por sí ante sí y no porque ha hablado con Pérez Rubalcaba ni pueda tener expectativas de negociación con el gobierno español, que dejara por sí ante sí la lucha armada definitivamente y que la denominada izquierda abertzale histórica política, como se quiera denominar, surge definitivamente el camino político. Y eso va a ser determinante en la política vasca y en el esquema de alianzas, no ya con el PNV, sino de forma cruzada, porque estos esquemas que se han montado artificialmente también de llegar al poder, caen, se desvanecen, tendrán un tiempo tasado de vida, 3 años, lo que les quede. Y entonces todo eso está en ebullición. Entonces, si la decisión es negativa, ETA persiste en su error estratégico
de seguir en la lucha armada y desaparece cualquier expresión política de ese mundo en el ámbito institucional, pues ya el escenario está muchísimo más marcado, ¿eh? Pero yo creo que puede haber movimientos. Yo desde luego deseo que existan esos movimientos y creo que todo el mundo también desea que ETA desaparezca definitivamente con su estrategia violenta y con sus expresiones de intolerancia, que desaparezca y que se abra la vía política. Si eso sucede, cambiarán muchas cosas, e incluso alguien se verá obligado a afinar todavía, a perfeccionar todavía más, si cabe, esa estrategia de Estado. Porque todo esto que estamos viviendo nace el año 98. Y es una historia muy retrospectiva, nace el año 98. Y de aquellos polvos estos lodos, dicen algunos. Yo creo que ha sido el punto de inflexión que ha existido en la política vasca después de la aprobación del Estatuto, y veremos exactamente qué movimientos se producen en los próximos tiempos. Pero yo, en ese sentido, sí soy optimista, porque creemos y confiamos en nuestras propias fuerzas. Y candidato, la persona que tenga que ser, pues ya saldrá. No nos apura, lo decimos de verdad, no nos apura, porque creemos en el proyecto y en las ideas. ¿Se ve usted el lehendakari de un gobierno Abertzale? ¿Quién, yo? Sí. No, yo soy portavoz parlamentario y yo ayudaré al Partido Nacionalista Vasco en esa misión, hasta que lo entienda oportuno el partido. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Joseba Eguíbar, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Plató 2.0 y hasta una próxima ocasión. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y después continuamos con el análisis de otros temas de actualidad, de otros temas de portada estos días, como el secuestro de la Lacrana o el Congreso del PSE que acabamos de mencionar, en cuanto se incorporen el resto de comentaristas a Plató 2.0. Hasta ahora.